Bien, en este video vamos a realizar el ejercicio de una variable aleatoria continua que ya lo hemos resuelto con Infostat, pero ahora lo vamos a hacer en Excel. Es la longitud de la espiga de trigo, la cual ha sido medido en centímetros. Son 100 espigas a las cuales se ha medido. Entonces acá vamos a hacer los cálculos previos. Aquí tenemos los 100 datos de la longitud de la espiga de trigo en centímetros. Vamos a preguntarle a Excel cuántos datos tenemos. Colocamos contar, y acá vamos a seleccionar todos los datos. Ahí tenemos seleccionado todos los datos y entonces le damos Enter. Tenemos 100 datos. Ahora vamos a sacar el valor máximo con la función max de Excel. Lo mismo, seleccionamos todos los datos. Seleccionamos todos los datos y entonces también vamos a tener el valor máximo, el valor mínimo, hemos sacado allí, el valor máximo, mejor dicho, el valor máximo 16 centímetros, y vamos a sacar ahora el valor mínimo con la función min. Bien, entonces acá vamos a tener el valor mínimo 6.3. Entonces ahí de esos 100 datos de la longitud de la espiga de trigo, tenemos un valor mínimo de 6.3 centímetros y un valor máximo de 16 centímetros. Eso significa que el rango, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo, va a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo. Entonces vamos a tener un rango de 9.7 centímetros. Vamos a calcular el número de clases en función a n utilizando la fórmula de Sturge, que nos dice que es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de n, ya que tenemos el valor de n en esa celda. Y entonces tenemos acá un número de clases. Tenemos acá 1 más 3.3 por el logaritmo de 100. Tenemos 7 clases. Pero para que nosotros tengamos el mismo número de clases como hemos hecho en el caso de Infostat, vamos a aplicar la otra formulita, no la fórmula de Sturges. Vamos a aplicar la fórmula del logaritmo, acá. La formulita es el logaritmo de n más 1. Entonces acá vamos a tener de n más 1. N, ¿cuánto tenemos acá? Tenemos entonces el valor de 100. Ahí tenemos entonces el logaritmo de n más 1. Ahí tenemos n más 1, ¿no? Y esto en base 2, Ahí, entonces esta es la formulita que vamos a aplicar. No vamos a aplicar la de Sturges para que sea el mismo número de clases con la que hemos trabajado en Infostat. Entonces vamos a tener 6.65 y ahora lo vamos a redondear, ¿no? Redondear la celda de 6 con 0 decimales, y entonces tenemos que tener una clase, tenemos un número de clases para estos 100 datos de la longitud de la espiga del trigo de 7. Ahora vamos a calcular el intervalo de clase, que es simplemente el cociente entre el rango y el número de clases. Entonces eso va a ser igual al rango dividido entre el número de clases. Bien, entonces tenemos acá un intervalo de clase de 1.39, ¿no? Bien, entonces ahora con estos cálculos previos nos vamos a ir a calcular, a llenar nuestra tabla de frecuencias. Acá el límite inferior va a ser igual el valor mínimo, que en este caso es 6.3. El límite superior va a ser el valor mínimo más el intervalo de clase que hemos calculado acá. Bien, ahí tenemos. El siguiente se va a repetir, va a ser el mínimo del 2 va a ser el superior, el límite inferior de la clase 2 va a ser igual al límite superior de la clase 1. Y luego vamos a tener lo mismo, esto va a ser igual al límite superior más el intervalo de clase. Entonces, todos van a ir
sumándose al intervalo de clase. Por lo tanto, la celda donde está el intervalo de clase, que es la celda de 8, la vamos a congelar, queda congelado. Y entonces ahora vamos a bajar acá y tenemos entonces ahora todos los datos. Fíjense, hemos empezado en el mínimo 6.3 y estamos cerrando en 16. Entonces eso significa que está bien. Lo vamos a colocar todo simplemente a un decimal. Nos vamos entonces a un decimal. Bien, y ahora vamos a calcular la marca de clase. La marca de clase son los valores al medio en cada una de esas clases. Entonces vamos a tener acá, entonces acá 6.3 más 7.7, eso dividido entre 2 es un promedio. Entonces aquí también tenemos, y ahora lo vamos a bajar esto. Estas serían entonces las marcas de clase. No, por ejemplo acá 15.31 sería el valor que está acá al medio entre 14.6 y 16. Bien, ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta, que es lo más importante. Para esto nos vamos a datos, análisis de datos, ¿no? Y en aquí vamos a seleccionar la, eh, la función histograma. Bien, nos dice cuáles son los rangos de entrada. Entonces el rango de entrada van a ser todos los datos que nosotros tenemos, los 101, los 101 datos de la longitud de la espiga de trigo. Bien, y los rangos de clase van a ser los límites superiores de clase, ¿no? Entonces van a ser acá, los rangos de clase van a ser todos estos límites superiores de las 7 clases. Y luego le decimos dónde queremos que nos ponga los resultados, ¿no? Entonces podemos indicarle, por ejemplo, en esta celda. Bien, y le damos a aceptar. Bien, entonces ahí tenemos la frecuencia. Lo único que tenemos que hacer es agarrar esta frecuencia, copiarlo y pegarlo acá. Bien, ahí. Entonces, fíjense, acá tenemos ya nuestra frecuencia absoluta para cada una de las clases. La sumatoria nos da 100, como podemos ver ahí. Por lo tanto, eso significa que están bien los cálculos. Bien, ahora vamos a calcular frecuencia relativa, que va a ser igual simplemente a cada una de estas frecuencias absolutas de cada clase dividido entre el total. Como todos se van a dividir entre el total, entonces también lo vamos a congelar esa celda. Y entonces vamos a tener ahora ahí. Todas esas son nuestras frecuencias absolutas. Y por lo tanto vamos a colocar para homogeneizar acá que todos tienen que tener 2 decimales. Bien. La sumatoria nos da el valor de 1, con lo cual nosotros estamos confirmando que están bien los resultados. Frecuencia relativa ahora en porcentajes, eso va a ser simplemente frecuencia relativa multiplicado por 100. Bien, entonces tenemos 14%, 20, 18, 29, etc. Y la sumatoria nos tiene que dar también un valor de 100, ¿no? Luego tenemos frecuencia absoluta acumulada. En este caso, la primera se va a repetir. La segunda va a ser de la segunda clase, su frecuencia acumulada va a ser la anterior, más la que le corresponde a esa clase. Y así vamos a seguir hasta la última clase. Y tiene que ser el último el valor de 100, ¿no? Igualmente hacemos con frecuencia relativa acumulada. Nos vamos a frecuencia relativa ahí. Igual el anterior más el que le corresponde a esa clase. Entonces vamos a bajar y acá el último me tiene que dar el valor de 1. Vamos a bajar y aquí tenemos entonces el valor de 1. Ahí tenemos. Entonces tenemos frecuencia relativa acumulada y frecuencia relativa acumulada en porcentaje. Entonces acá vamos a tener lo mismo acá. La primera se va a copiar. La segunda va a ser la anterior más la que le corresponde a esa clase. Ahí tenemos 34% está ahí. Y ahora vamos a irnos hasta el final. Bien, entonces acá culmina en 100% y eso significa que está bien. Ahora, como habíamos indicado, la clase que tiene la mayor frecuencia es esta que nosotros tenemos acá. Tenemos acá entonces ese valor que lo vamos a colocar
con otro color ahí, 29, ¿no? Y tenemos también la frecuencia más baja, ¿no? Ahí. Entonces, esas son las dos frecuencias y esto significa también acá un 29%, ¿no? Un 29% ahí. Y acá significa un 4%. Acá están coincidiendo, ¿por qué? Porque estamos hablando en porcentaje y también el número de datos son 100, por eso que coinciden, ¿no? Entonces podemos decir la clase, la mayor frecuencia en este caso, para la interpretación, corresponde a la clase 4, ¿no? Para valores mayores a, en este caso, 10.46 centímetros, pero si tomamos en cuenta estos decimales simplemente, sería mayores a 10.5 centímetros simplemente, ¿no? Pero menores o iguales a 11.8. Acá entonces solamente sería 11.8, ¿no? Entonces, para valores, esa es y la cual representa el 29%, ¿no? Por el otro lado, la menor frecuencia, como ustedes también pueden ver aquí en la tabla de frecuencias, corresponde a la clase 7. Para valores mayores a 14.6, pero menores o iguales a 16 centímetros, lo cual representa solamente el 4%, ¿no? Solamente el 4%. Ahora también si nosotros queremos interpretar las frecuencias relativas acumuladas, podemos interpretar, por ejemplo, en el punto 52, en el acumulado del 52 y en el acumulado del 81. Entonces acá, ¿cómo vamos a hacer esta nuestra interpretación en estas dos frecuencias relativas acumuladas? Entonces decimos el 52% de las mediciones de la longitud de espiga presentan valores menores o iguales a 10.5 centímetros. A 10.5 centímetros. Y el 81%, por otro lado, de las mediciones de la longitud de espiga presentan valores menores o iguales a 11.8 centímetros, ¿no? Entonces, esa sería nuestra interpretación. Esa sería nuestra interpretación entonces de la tabla de frecuencias. Bueno, esto lo vamos a eliminar acá. Ahí. Bien, entonces ya tuviéramos nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Tenemos la tabla de frecuencias calculada y en el siguiente video lo que vamos a hacer es con esta misma base de datos vamos a hacer los gráficos, tanto el histograma como de la ojiva de frecuencia.